El modo imperativo se utiliza para dar una orden o para inducir a alguien a que haga algo. La característica principal de este modo es la ausencia del sujeto, o mejor dicho, un sujeto tácito, un sujeto que está ahí pero que no lo hemos escrito, y ese sujeto es you. Entonces, la estructura que vamos a encontrar para el modo imperativo es el verbo más el complemento, tomando como sujeto you, pero el sujeto no va a ir en la forma imperativa. Entonces solo vamos a tener verbo, por ejemplo, clean, que significa limpiar, y complemento the table, la mesa. Entonces la traducción clean the table es una orden y significa limpia la mesa. Es como que tuviéramos you clean the table, tú limpias la mesa, pero le quitamos el you en la forma imperativa para dar la orden y dejamos solo verbo complemento. Clean the table, limpia la mesa. En la estructura del modo imperativo encontramos una distinción entre la forma afirmativa y la forma negativa. Como ya dijimos, la forma afirmativa está formada por el verbo más el complemento. Por ejemplo, close the door. Close significa cerrar. Entonces, close the door, cierra la puerta, una orden. Y sin sujeto, el sujeto es tácito y el sujeto sería you, pero no lo vamos a ver escrito en una orden. Y también tenemos la forma negativa que se forma utilizando el auxiliar para la forma negativa en presente simple, que es do, luego la palabrita not más el verbo más el complemento, y también se puede utilizar la contracción don't. Entonces tenemos el ejemplo don't run in the classroom. No corras en el salón de clases. Do not speak aloud. No hables fuerte. Aloud significa fuerte. No hables fuerte. Muchas veces se le agrega la palabra please, ya sea al principio o al final, que significa por favor, para que sea un poquito más amable la orden que se da. Por ejemplo, please open your book. Traducción, por favor, abre tu libro. Bring me water, please. Tráeme agua, por favor. Vamos a ver los verbos modales. Aquí tenemos can, may, will, shall, and must. Vamos a ver cada uno de ellos, su significado y cómo son utilizados. Los verbos modales son verbos que expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Pero la parte importante de ellos es que ellos no pueden ser utilizados solos, sino que van a ir con otro verbo. Y ese otro verbo va a ir en su forma base, no va a tener ningún cambio dentro de la oración. Ya vamos a ver más en detalle la estructura y cómo utilizamos cada uno de estos modales. Primero tenemos el modal can, que significa poder. Poder, que alguien tiene la posibilidad de hacer algo, que alguien puede hacer algo, es posible hacer algo. Y está en su forma afirmativa y en su forma negativa. En la forma afirmativa tenemos primero el sujeto, luego can, luego la forma base del verbo y luego el complemento. Entonces aquí no vamos a utilizar auxiliares, por ejemplo, ya vamos a ver en la forma negativa no vamos a utilizar auxiliares y el verbo no va a cambiar, el verbo principal de la oración. Debemos tener en claro que can no puede ser el verbo principal de la oración porque le faltaría otro verbo que lo complemente. Porque si digo I can, yo puedo, ¿qué? Necesitamos algo más, ¿verdad? Entonces, sujeto, can, forma base del verbo y complemento. Tenemos un ejemplo. I can play tennis. Traducción, yo puedo jugar tenis. Luego, para la forma negativa, vamos a tener sujeto y luego tenemos dos opciones con can. Podemos tener can not, pero junto. Can not junto. Luego verbo, luego complemento. No vamos a utilizar el auxiliar do o does que ocupamos en el presente simple, porque estos son modales, con ellos no van a ir esos auxiliares. Entonces, ya sea que el sujeto sea I, you, we, they, va a ser de esta forma, cannot, o igual si es he, she, it, igual va a ser de esta misma forma. No hay un cambio con respecto a la tercera persona del singular. Entonces es más fácil porque para todas las personas, para todos los pronombres sujeto, vamos a seguir la misma regla. Entonces tenemos un ejemplo, I cannot play tennis. Yo no puedo jugar tenis. O simplemente podemos quitar el sujeto también y decir no puedo jugar tenis y tiene sentido. Sería un sujeto tácito. Luego tenemos I can't
play soccer. Es la misma forma negativa, solo que en lugar de tener cannot junto, tenemos can't contractado. Can't play soccer. Yo no puedo jugar fútbol o no puedo jugar fútbol. Esas son las únicas dos maneras que tenemos, las dos formas negativas que tenemos para el modal can. Aquí tenemos más ejemplos de can en su forma afirmativa y su forma negativa. Solo es importante remarcar que sin importar el sujeto, el pronombre sujeto, el verbo va a mantenerse en su forma base y el modal es el mismo, es la misma forma para todos los pronombres sujeto. Entonces tenemos un ejemplo para cada pronombre. I can sing, yo puedo cantar. I can't sing, yo no puedo cantar. You can play the piano, tú puedes tocar el piano. You can't play the piano. Tú no puedes tocar el piano. He can't dance. Él puede bailar. Si se fijan en can, no le agregamos S ni ninguna inflexión como hacemos con la tercera persona del singular en presente, que decimos he sings con la S al final. Aquí no, can va a mantenerse igual con las terceras personas del singular. She can cook, ella puede cocinar. It can be useful, eso puede ser útil. It can't be useful, eso no puede ser útil. We can write a letter. Nosotros podemos escribir una carta. We can't write a letter. Nosotros no podemos escribir una carta. They can speak German. Ellos pueden hablar alemán. They can't speak German. Ellos no pueden hablar alemán. También tenemos la forma negativa para can. Y vamos a comenzar con yes, no questions, preguntas de sí y no. Y la estructura va a ser la siguiente. Can más sujeto, más verbo, más complemento, más question mark, que es el signo de interrogación. Recordemos que en inglés el signo de interrogación solo va al final de la pregunta. La traducción, tenemos un ejemplo de una pregunta. Can you play soccer? ¿Puedes? Y la traducción, ¿puedes tú jugar fútbol? O simplemente podemos decir, ¿puedes jugar fútbol? Así también puede ser así la traducción. En la respuesta, si es una pregunta como esta, que como puedes jugar fútbol, la respuesta va a ser sí o no. Por eso se llaman yes, no questions. Entonces, la respuesta puede ser yes, I can, no, I can't. Si puedo, no puedo. Ahí se le puede dar una respuesta larga y decir yes, I can play soccer, no, I can't play soccer. También hay preguntas que quieren más información distinta a simplemente un sí o un no. Y para ellas vamos a ocupar las WH words. Son palabras interrogativas para hacer WH questions, preguntas interrogativas, pero de otro tipo, no solo de sí y no. Entonces, la estructura va a ser WH word, ahí puede ser what, where, when, why, todas las palabras interrogativas que ya hemos visto, can, más sujeto, más verbo, más complemento, más signo de interrogación final. Pregunta, what can you do? Traducción, ¿qué puedes hacer? La respuesta aquí ya no va a ser sí o no, va a ser una respuesta en concreta de qué es lo que se puede hacer. Entonces, respuesta, I can play soccer. ¿Puedo? Traducción, ¿puedo jugar fútbol? El otro modal que vamos a ver es may en forma afirmativa y negativa. May es empleado para hacer referencia a una situación hipotética, es decir, algo que es posible pero que no estamos seguros. Hay una diferencia con can. Can es posibilidad, pero se refiere a una habilidad, a posibilidad no en sí de que algo suceda, sino a posibilidad de verdad poder hacer algo. Por ejemplo, poder cocinar. Si yo puedo cocinar es una habilidad que tengo. Entonces yo puedo cocinar. Pero en este caso, may es distinto, porque may se refiere a algo que es posible que se haga. Por ejemplo, si queremos decir, puede que vaya a la fiesta, es posible que vaya a la fiesta, pero no es seguro. En ese caso no es una habilidad. Y tenemos su forma afirmativa, la estructura de sujeto más el modal may más la forma base del verbo más el complemento. Ejemplo, I may go to the party. Yo pueda que vaya a la fiesta. O simplemente le quitamos yo y el sujeto sería tácito y entonces la traducción sería puede que vaya a la fiesta. Luego tenemos la forma negativa. Sujeto, may, not, verbo, complemento. I may not go
Ahí tiene una T de más. I may not go to the party. Puede que yo no vaya a la fiesta. Puede que yo no vaya a la fiesta. Puede ser que no. Es una posibilidad. No es cuestión de habilidad. No es un poder como de verdad poder hacer algo, sino que es cuestión más de decisión y de es más cuestión de decisión sobre hacer una actividad. Aquí tenemos más ejemplos de may en forma afirmativa y negativa. Entonces, como les decía, este es un poder, pero un poder en sí de decisión, no es un poder de capacidad de hacer algo. Por ejemplo, I may tell her teacher, forma afirmativa, traducción, puede que yo le diga a su maestra. Entonces, ese poder, digamos, yo de poder de capacidad, sí puedo decirle a la maestra, pero aquí se refiere a un poder de puede que sí, pueda que no, a un tal vez, puede, tal vez lo haga, no es seguro que lo haga, no se refiere a la capacidad de hacerlo. Una cosa es poder hacer algo y otra cosa es querer hacer algo. Entonces en este caso está relacionado con querer, con la decisión de sí o no y está más inclinado hacia un tal vez. Por ejemplo, you may lend me money. Puede que tú me prestes dinero. O sea, la otra persona puede tener la capacidad de prestar dinero, pero no sabemos si quiere. Entonces, puede que tú me prestes dinero. Y de igual forma como con Ken, no va a cambiar el modal para ninguno. Va a ser el mismo modal para todos los pronombres sujetos. Y en la forma negativa, igual vamos a ocupar el modal más la palabrita not. No vamos a ocupar ningún otro auxiliar. Y el verbo siempre va a permanecer en su forma base. Por ejemplo, en la primera oración, tell es el verbo decir, permanece en su forma base. En el segundo, lend es el verbo que significa prestar, permanece también en su forma base y así en todas las oraciones. Utilizamos may en forma interrogativa para hacer preguntas de una forma amable, de una forma agradable. Es como para preguntar, por ejemplo, ¿puedo ir al baño? Pero ese puedo se traduciría como podría ir al baño. Entonces es una forma más amable para preguntar algo. Y la estructura que vamos a utilizar para las preguntas es may, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Aquí tenemos un ejemplo. May I go to the library? Traducción, ¿puedo ir a la biblioteca? Y para responder, yes, you may. Yes, you may go to the library, por ejemplo. Or, no, you may not go to the library. Si puedes ir o no, tú no puedes ir a la biblioteca. En esta diapositiva tenemos el modal will. Will se utiliza para futuro y también significa voluntad o determinación. Por ejemplo, we will learn English. Traducción, aprenderemos inglés. Si se fijan, es futuro. Aprenderemos. Se refiere al futuro e indica determinación, la determinación de aprender inglés. O I will help you. Te ayudaré. Es una voluntad de ayudar a alguien y siempre va referida hacia algo a futuro. Se utiliza will en frases interrogativas para pedir información, un favor o opciones, pero todo dirigido al futuro. Por ejemplo, will they find a cure for cancer? ¿Encontrarán una cura para el cáncer? En ese caso se está preguntando por información, pero es igual a futuro. Will you help me move? ¿Me ayudarás a mudarme? Se está pidiendo un favor, es para futuro, pero se está pidiendo un favor. Will he go to Paris by car or train? ¿Irá a París en carro o en tren? Entonces son opciones, es a futuro, pero es opción, representa opciones. Todas esas son las funciones de will. Luego tenemos el modal shall. Shall es un modal bastante extraño, la verdad extraño, es muy formal y no se utiliza tanto. Y este modal solo se puede utilizar con dos personas que son la primera persona del singular, que ese pronombre sería I, yo, yo, y la primera persona plural que sería we, nosotros. Entonces tenemos unos ejemplos y el significado, eso es una parte importante, indica una sugerencia.
tiene el significado de sugerencia. Cuando ustedes le sugieren algo a alguien, entonces ahí utilizarían shall y también tiene una terminación, un significado hacia futuro. Por ejemplo, I shall do what you tell me. Yo haré, I shall do, yo haré, do es hacer, yo haré, what you tell me, lo que tú me digas. Luego tenemos, we shall not go out. No saldremos. En no saldremos, si se fijan, es una sugerencia. No saldremos, es una sugerencia. Pero tiene está en futuro, tiene una traducción en futuro. Y luego tenemos, what shall we do today? ¿Qué hacemos hoy o qué haremos hoy? Está preguntando por una sugerencia. Where shall we go? ¿Dónde vamos o dónde iremos? Entonces está preguntando también por sugerencia. Shall we ask for the bill? ¿Pido la cuenta? ¿Pediremos la cuenta? Entonces aquí también está preguntando estás preguntando por una sugerencia sobre si pedir la cuenta o no. Shall we leave? Nos vamos, igual es una sugerencia. Pero hay que tener muy en claro que es significado, sugerencia y solo se utiliza con primera persona singular, I, que significa yo, y primera persona plural, we, que significa nosotros. Luego tenemos el modal must, se utiliza como los otros modales, la estructura es igual, sujeto, luego el modal, luego el verbo y luego el complemento, y si es negativa se le agrega not después del modal. Pero, ¿cuál es el significado de must? Must es un verbo modal que se usa principalmente para expresar obligación y prohibición. Es como cuando ustedes le tienen que decir a alguien que haga algo o que tiene que hacer algo. Se traduce como deber y seguirá las mismas reglas que los otros modales, como les estaba diciendo. Entonces, ejemplos. You must study. Debes estudiar, tú debes estudiar, pero le podemos quitar el tú y lo dejamos como sujeto tácito, entonces solo debes estudiar. Es un deber, es una obligación, debes hacer esto. You must not, o también la forma contractada, mustn't smoke in the classroom. No debes fumar en el salón de clases. No debes, no tienes que hacerlo, no debes hacerlo. Está prohibido. Entonces es para explicar eso, obligaciones, prohibiciones, algo que otra persona debe hacer. Vamos a ver las conjunciones disyuntivas. Se conocen en inglés como correlative conjunctions. Son palabras que siempre vienen en parejas y ellas unen una palabra con otra o una parte de oración con otra parte de la oración. Ya vamos a ver cómo es que pueden unir palabras o partes de oraciones. Tenemos varias, tenemos either or, que significa es para dar opciones, esto o esto, neither nor, ni esto ni aquello, not only, but also, no solo esto, más sin embargo, both and, ambos y. Entonces vamos a ver cómo se aplican en ejemplos. Tenemos, you can either come with me to the restaurant or go with James to the park. You can either, tú puedes, y ahí presenta las dos opciones. Either or se usa para cuando se tienen dos opciones, ya sea venir conmigo al restaurante o ir con James al parque. Neither no se usa para unir dos ideas negativas. Dos ideas negativas, ni esto ni aquello. The cup of tea was neither hot nor sweet. No estaba ni caliente ni dulce, ni caliente ni dulce. Entonces, de forma negativa, une dos opciones, dos palabras. No estaba ni así ni de otra forma. Eh, Luego tenemos not only but also y tenemos both and. Se usa para enfatizar un complemento. Por ejemplo, the driver of the car was not only speeding but also talking on his mobile phone. Entonces aquí estamos enfatizando que no solo estaba acelerando, sino que también estaba usando su teléfono celular. Estamos enfatizando en ese hecho de que también estaba utilizando su teléfono celular. Por eso, no solo es esto, sino que también esto. Y la traducción, el conductor del carro no solo estaba acelerando, sino también hablaba por su teléfono móvil. I like both rock and classical music. En este caso, al igual que en not only but also, se utiliza para enfatizar un complemento y estamos enfatizando
classical music. Estamos hablando de que le gusta no solo el rock, sino que también le gusta la música clásica. Entonces me gustan ambos, tal y tal opción y tal opción. Me gusta tanto la música rock como la clásica. O también puede ser both David and Carla can play the piano. Entonces estamos enfatizando en que ambos, David y Carla, pueden tocar el piano, pero la traducción sería tanto David como Carla pueden tocar el piano. Enfatizamos en dos elementos. Ahora vamos a ver las oraciones condicionales de primero y segundo tipo. Vamos a ver las oraciones condicionales. Vamos a ver el primer condicional y el segundo condicional. Cuando hablamos de oraciones condicionales, quiere decir oraciones que presentan una condición, como su nombre lo dice. Por ejemplo, si pasa tal situación, entonces eh, habrá un resultado. O si termino mi tarea, voy a ir a la fiesta. Si termino mi tarea, puedo, eh, puedo ver una película, por ejemplo. Entonces hay una acción y una reacción. Y eso es lo que vamos a manejar vamos a manejar en las oraciones condicionales. Que siempre vamos a tener una acción y una reacción o un resultado a esa acción. Entonces, en estas oraciones, una va a ser peculiar encontrar la palabra if, que significa sí, y luego vamos a tener, después de if, vamos a tener una oración en presente, luego vamos a tener coma y vamos a tener otra cláusula, otra pequeña oración, y en esa se va a utilizar, si es del primer tipo, se van a utilizar los auxiliares, ya sea will, can, may, might o must, más el verbo principal más el complemento, así como vimos para la estructura de los modales. Aquí hay uno que no hemos definido bien su traducción, es might, M-I-G-H-T, significa podría, yo podría, etcétera, yo podría caminar, yo podría ir al parque, yo podría ir al cine, etcétera. Entonces, esos son los modales que vamos a utilizar en el condicional del primer tipo, will, can, may, might, must. Esos son del primer tipo. Vamos a ver algunos ejemplos del condicional del primer tipo. Tenemos, if you need help, you can call me. Estamos utilizando if, oración en presente, you need help. Si necesitas ayuda, you can call me. Ahí estamos utilizando el modal can. Puedes llamarme. Si necesitas ayuda, puedes llamarme. Entonces hay una acción y una reacción. La acción sería si necesitas ayuda y la reacción sería puedes llamarme. Tiene varias funciones el primer condicional. La primera es para describir situaciones reales o probables en el futuro. Describir situaciones reales o probables en el futuro, ya sea que estemos seguros de que eso va a pasar en el futuro o que no estemos tan seguros. If we play music too loudly, it will disturb the neighbors. Traducción, si ponemos la música muy alta, molestará a los vecinos. Entonces es probable que va a pasar eso o estamos bastante seguros que eso va a pasar. Independientemente de la seguridad, este tipo de oraciones nos ayuda a describir esa situación probable en el futuro. Si hacemos algo ahorita, en el futuro va a pasar tal cosa. También sirve para dar avisos, consejos o hacer promesas. Y tenemos un ejemplo. If his temperature rises, you must call the doctor. Traducción, si le sube la temperatura o si su temperatura sube, coma, debes llamar al médico. Entonces, en este caso sería un consejo, un consejo. Un aviso sería, por ejemplo, if you don't answer your test, you might get a zero. Si no respondes tu examen, podrías tener un cero. O también para hacer promesas. If you finish your homework, you will go to the cinema.
Entonces, si terminas tu tarea, tú irás al cine. También sirve para hacer una promesa. Luego tenemos que el primer condicional se puede construir no solo utilizando la palabra if, que significa sí, sino que también utilizando when, que significa cuando. Entonces vamos a ver un ejemplo con cada uno. If se usa cuando la acción o la situación es solo una posibilidad. Aquí tenemos una diferencia entre cuándo usar cada una. Si solo es una posibilidad, pero no estamos tan seguros, ocupemos if. I will tell Jane if I see her. Voy a decirle a Jane, traducción, se lo diré. Traducción, se lo diré. A ella, se lo diré si la veo. Pero ese si la veo, if I see her, si la veo, es probable, pero no es seguro. Entonces por eso se utiliza if. Y luego tenemos when. Se usa cuando es seguro que la acción o la situación tendrá lugar. I will tell Jane when I see her. Le diré, se lo diré o le diré a Jane cuando la vea. Entonces es como en español. Si la veo es como probablemente, si, o sea, no se sabe si se va a ver. Pero si digo cuando la vea es porque uno está seguro que uno la va a ver. Entonces esa es la diferencia entre usar if y usar when. Ahora vamos a ver el segundo condicional. En este siempre vamos a utilizar la palabrita if, que significa sí, y una oración condicional que está en pasado. La estructura de la oración está en pasado, pero se va a traducir como es una condicional, se va a traducir como una probabilidad. Como por ejemplo, si si estudiara más para el examen, si estudiara más, como una forma condicional, aunque la estructura que vamos a utilizar es pasado. If I studied more for the test. En traducción literal, si yo estudié más para el examen, pero como lleva if, lo vamos a traducir como probabilidad y vamos a decir si yo estudiara más para el examen, pasaría tal cosa. Y las repercusiones o la reacción va a darse tanto ya sea en el presente o en el futuro. Pero ¿cuál es la diferencia entre el primer condicional y el segundo condicional? Es que el segundo condicional es sobre cosas muy improbables, cosas bien imaginarias y que entonces estamos bastante seguros de que no van a pasar. Si pasara tal cosa, podría darse esto, pero es muy improbable. Entonces aquí podemos utilizar los modales. En la oración principal tenemos los modales could, que could no lo hemos visto, pero significa poder, pero en pasado. Es lo mismo que can, pero en pasado. Por ejemplo, yo puedo nadar, I can swim. Yo podía nadar, I could swim. Would se utiliza junto con otro verbo y cambia y da una forma como de probabilidad a la traducción, porque una forma condicional. Por ejemplo, I would do, yo haría. I would dance, yo bailaría. I would work, yo trabajaría. Y le agrega esa terminación a todos los verbos cuando los combinamos con would, con el modal would. Luego tenemos might, que significa podría. I might work, yo podría trabajar. I might get a 10, yo podría tener un 10, etcétera. Podría más otro verbo. Luego tenemos must, que significa deber. Y estos van a ir acompañados por el verbo principal más el complemento. Aquí tenemos unos ejemplos de segundo condicional. Entonces, el primero dice, if I had a plane, traducción literal, si yo tuve un avión, pero como sabemos que es un condicional, entonces vamos a decir si tuviera un avión. Si tuviera un avión y luego tenemos I would travel. Y como les decía, con would se convierte en viajaría, trabajaría, haría, etc. Entonces would travel sería viajaría. Viajaría around the world, por todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la utilización? Se utiliza para referirse a situaciones en el presente o en el futuro que son improbables o imaginadas, o sea, situaciones en el presente o en el futuro, pero que son improbables, o sea, son bien lejanas a que puedan pasar. Por ejemplo, if I spoke Japanese, si yo, si hablara japonés, I would be able to understand this film. Podría entender esta película. Entonces es una situación probable, si, o sea, si pasara esa situación, otra cosa pasaría, ya sea en el presente o en el futuro. La condicional puede ir al principio o al final. Con, con el verbo to be
la primera y la tercera persona del singular se construyen a menudo en subjuntivo. Entonces, si utilizamos el verbo to be como la parte condicional de la oración, no vamos a decir if I was you o if I was born. No vamos a utilizar was, aunque was es el que va con I en pasado simple, pero vamos a utilizar were. Y la traducción, si fuera tú. If I were you, si fuera tú, I wouldn't do that. No haría eso. If Bruce se puede sustituir por he, entonces es tercera persona del singular. Se utilizaría el verbo to be en pasado para Bruce, que sería was. Pero como es una construcción condicional, no vamos a ocuparlo de esa forma, sino que vamos a ocupar were. Vamos a ocupar were para todas las personas. Entonces, if Bruce were here, he wouldn't vote for that. Si Bruce estuviera aquí, no votaría a favor. Ahora vamos a trabajar en unos ejercicios. Estos ejercicios no los van a enviar. Posteriormente les publicaré la resolución de los ejercicios para que ustedes los comparen y vean en qué se equivocaron, en qué tienen que mejorar y qué es lo que estuvo bien hecho. En este ejercicio ya tienen las traducciones en el cuadro y lo que tienen que hacer es traducir, buscar la traducción correcta en el cuadro y escribirla a la par. Usando los imperativos en español del cuadro, van a escribir la traducción correcta en los imperativos en inglés. En este ejercicio tienen que traducir las oraciones y luego combinarlas. Tienen que hacer una línea que una oración de un lado con una oración que se encuentra en la otra columna, dependiendo del significado. Dependiendo de la traducción, entonces por lógica y en base a los ejemplos de oraciones condicionales que hemos visto, se pueden ir uniendo estas oraciones. Así que es necesario traducirlas todas y luego hacer la unión de una columna con la otra. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y cualquier duda pueden escribir un comentario en nuestro grupo de Facebook o también en este video. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos.